Seguimos en Basta de Cháchara, momento de recibir a Viviana Ruiz, cantautora. Va a estar presentando su último trabajo discográfico. No sé si disco, si no disco. Veremos con ella. Así se denomina Añil, el 29 de marzo. Bienvenida, Viviana. Placer Muchas total. gracias por recibirme. Un gusto estar por aquí. ¿Cómo lo llamamos? ¿Disco? ¿Lo Bueno, llamamos? álbum ¿Qué quiere decir hoy presento un disco? Bueno, álbum sería como el mejor término. En este caso, que es un álbum que salió de forma digital, no en formato físico. En mi primer disco sí salió en formato digital y físico también. Este es solo digital. Entonces, es un formato que todavía vive, aunque no exista a veces en formato tangible, digamos, que no se pueda tocar. Pero sí funciona igual que antes el concepto de disco. Por eso a mí me gusta también sostener la idea de disco, porque va más allá de una sumatoria de canciones, ¿no? Es como también pensar un concepto, una secuencia de un relato musical que se va dando a través de las canciones. Y es eso, tratar de salir de la cuestión de canción suelta o los simples, que está cada vez más instaurada y que es interesantísimo también como formato, Claro. y que también es muy interesante para explorar, y sumarle también esa mirada que también sigue estando muy presente del álbum, digamos, ¿no? Ahora, si hiciéramos un paralelismo con este álbum y un libro, Sí. ¿no? Un libro que pueden ser de cuentos, pero que todas tienen de alguna manera el mismo color o las mismas tonalidades, ¿no? ¿Cómo se hace, ¿no? Para seguir un mismo... los temas son los mismos, son parecidos, el sonido es como si yo estuviera viendo el mismo libro de cuentos. Mira, ¿cómo se trabaja esa continuidad más allá de que los temas estén separados? esa pregunta es súper interesante porque tiene que ver con eso, como la construcción del más allá de la canción, ¿no? En el momento de crear un disco, está el camino de cómo vestirlo, digamos, ¿no? Cómo arreglar las canciones, qué sonoridad va a tener. En este caso, este álbum fue producido por Diego Hansen, entonces ese trabajo estuvo abordado por él, en conjunto también, con mucho ida y vuelta. Entonces hay algo de esa construcción de cómo va a sonar, ¿no? Cómo va a sonar, más allá de una canción, todas las canciones del disco. Pero más allá de eso, o sea, que tiene que ver muchas veces con lo técnico y también tiene que ver con lo interpretativo, ¿no? Lo sonoro, los instrumentos que se eligen, etcétera. También está la búsqueda de la diversidad, porque si algo suena todo igual, en realidad pierde bastante sentido. Entonces, ¿cómo construir la diversidad tímbrica? Hacer convivir cuestiones que puedan ser más como con más presencia de una banda, o capaz que cuestiones que son más austeras, o más solistas, o más de dos instrumentos. ¿Cómo hacer convivir eso a lo largo de un disco sin que se pierda como esa unidad? Para mí la respuesta ante esa pregunta es como la unidad conceptual, qué es lo que hay atrás, ¿no? Porque no es que hay que hablar de... Bueno, hay discos que hablan de un tema, ¿no? Que son temáticos, este no es el caso, pero sí hay algo como de un espíritu que atraviesa todas las canciones del disco. Algunas canciones son más como crónicas o relatos, otras son canciones de amor, otras hablan también como de reflexiones sobre la vida. Ahora está sonando una de ellas, que es Una Vidalita. Muchas de ellas dialogan con el pasado, ¿no? Con el pasado musical y con el pasado de nuestra historia, pero un poco mirado para adelante. Y de qué manera como trazar esa continuidad. O sea, mejor dicho, para trazar esa continuidad está ese concepto atrás. Añil, como palabra, ¿no? Es ese color que está como entre medio del azul y del violeta en el arco iris. En un momento dije, está claro, yo cuando era chica lo usaba mucho como palabra y ahora no lo veo que se use tanto entre los niños, las niñas, como tan comúnmente. Y me empezó a sonar la palabra añil como la referencia del arco iris. Este disco tiene mucho esa idea como del arco iris, lo que viene después de la lluvia, ¿no? Esa luz que aparece después de la lluvia. Justamente Añil habla un poco, la canción habla un poco sobre eso, y en varias de las canciones aparece como una mirada bastante esperanzadora, digamos, del futuro o del presente, pero también integradora de las contradicciones y de los vaivenes de la vida, ¿no? Entonces, esa línea de continuidad es lo que hace que el disco empieza y aparece como una especie de relato que va, viene, entra, sale, ¿no? Y que se llega al final con la búsqueda como de un cierre muy parecido a un libro, si bien en este caso no se cuenta una historia. Ahora, a vos te sale una frase o una idea sonora, un riff o lo que fuere, Sí. ¿verdad? Y ahí aparece una canción. De alguna manera estás obligada a, entre comillas, a seguir ese hilo para darle cierta unidad
a las demás canciones? ¿Las otras canciones quedan deudoras de la primera? No necesariamente, porque a veces la continuidad está más de fondo, a veces la continuidad, mejor dicho, siempre es bueno no forzar esa continuidad, salvo que queramos construir un disco conceptual o temático, que eso es otra cosa, pero como este camino viene por otro lado, en realidad la búsqueda de la diferencia es un camino en este disco, es la búsqueda también de ese disco, saber que en ese relato, eso, van y vienen distintos lenguajes, distintas rítmicas, distintas armonías y pueden convivir en una línea común que en ese caso es mi voz, el canto, la guitarra, ¿no? Como algo que aparece desde el principio al final del disco, pero que no está forzado, digamos. De hecho, el construir el orden de un disco es uno de los desafíos más difíciles en general, ¿no? Como qué canciones, con cuáles empezar, con cuáles terminar, qué pasa en el medio, cómo se va construyendo eso, ¿no? Viene algo, porque uno de mis deportes favoritos a esta edad es poner en duda una cantidad de frases que hemos dicho y que quedan bárbaras, que yo a veces no sé si son tan así. Y una es, yo compongo para mí y no para el público. Bueno. Cuando uno arma un disco, capaz que el orden que le gustaría a uno no lo haces con tu orden. De repente pensás, acá está bueno que el público sienta esto otro. O lo mismo con un acorde que de repente te cierra un compás y vos decís, no, yo le voy a poner otro tipo de acorde que le genere al público. ¿No estamos de alguna manera teniendo en cuenta la escucha del otro? La creación es un acto de comunicación implícito, está como punto de partida, ¿no? Por supuesto que hay distintos caminos posibles en el mundo de la creación, en este caso de la creación de canciones. Es inevitable que no haya una otra persona o un otro, ¿no? que dialogue. Ahora, eso no quiere decir estar construyendo contenidos, en este caso, o para el mercado, o para las tendencias, no viene por ese lado, pero pensar en una otra persona que va a escuchar es construir el acto de la comunicación. A veces esa otra persona es ficticia, digamos, no es que sea para Leonardo o para otra persona específica. A veces sí, a veces sirve pensar como en personas específicas escuchando esa canción. Pero no hay forma de no pensar a un otro escuchando, porque si no, no se termina el acto de comunicación. Encontrar el equilibrio entre la sinceridad compositiva y creativa, ¿no? Porque pensar en la otra persona antes de lo que queremos decir también puede ser complejo. Encontrar ese equilibrio tiene resultados que son positivos en lo creativo y se escuchan en canciones cuando eso pasa y funciona. Entonces, en realidad, siempre hay un otro o una otra, un otro imaginario real que está escuchando. Y en el momento de crear la canción, en el momento de probarla, porque muchas de estas canciones fueron probadas en vivo y viendo qué pasa, ¿no? Viendo qué pasa con la respuesta del público, ¿no? Porque es ahí donde se termina el acto de comunicación. Más allá de que incluso eso puede ser, que alguna canción pueda ser más compleja, o algún acorde al final puede ser no tan esperado, o ese tipo de cosas, ¿no? No tanto lo que espera la otra persona hay que darle, sino lo que queremos que se construya en ese acto de comunicación. Entonces, siempre hay una otra persona que está del otro lado, y en el momento de elegir un orden, o en el momento de elegir algo que está pasando en la canción, estamos pensando, estamos bien adentro nuestro, digamos, ¿no? Y estamos también bien afuera. Hay como un entrar y salir de nosotras mismas, en el caso de las mujeres que componemos, pero de nosotros como seres humanos, que entramos y salimos en el momento de crear, y que tenemos que garantizarnos por honestidad creativa, ¿no? Como que el estar adentro es lo suficientemente adentro, ¿no? Que estuvimos rascando adentro de nuestras cuestiones creativas, las búsquedas, eso tiene que estar, ¿no? Como bandera, como objetivo y como resultado en lo creativo, pero tiene que haber una comunicación con otra persona. Lo que no deberíamos confundir es con mercado, claro, con público en tanto venta de entradas o venta de discos, sino el público, el otro. Cada decisión que tomamos, es el público. Cada decisión creativa que tomamos, vamos sabiendo, y yo esto no lo digo desde la manipulación, porque eso también existe eso, y hay mucha información que se puede leer y conocer acerca de cuestiones musicales que se crean para tener ciertos resultados, y ya está medido, ¿no? Qué es lo que funciona, qué es lo que no, la receta. Cuando la receta se aplica por demás, se pierde la individualidad, ¿no? Lo creativo, lo personal. Entonces,
ir por el camino personal, al menos en mi caso, es un gran desafío y es una gran bandera, digamos, hacia la que camino todos los días, digamos, como objetivo y como cuestión del día a día. Pero también saber que, bueno, que hay cosas que se saben que hay recetas, ¿no? Recetas en las que sabemos que, al menos en mi caso y con quienes trabajo, no queremos tampoco entrar del todo o entrar. Y otras que sabemos bueno, que cuando están pueden funcionar. Entonces hay como un equilibrio en esto de construir, porque sería un poco quizás mezquino pensar que no esperamos que una sala se llene, o una sala, o que vaya gente a vernos, o que nos escuche alguien, ¿no? Creo que quienes hacemos, quienes creamos, queremos que la gente nos escuche, digamos, ¿no? Más allá de que en el momento de construir algo sabemos que quizás a ciertos públicos capaz que es más difícil llegar, o capaz que el código musical va por otro lado. Y eso está bueno también saberlo para evitar frustraciones. Pero bueno, también eso de construir la comunicación es un hábito, es un ejercicio que está bueno hacer y que bueno, que es un día a día constante, ¿no? Te confieso que cuando era chico el arcoíris eran blanco y negro. O sea, todavía no había evolucionado a todos los otros colores. Claro. Asocio la palabra o el color añil al arcoíris, aunque confieso nunca lo vi. Siempre dije, añil. En el dibujito sí, cuando alguien lo dibuja. Y no conozco a nadie que me diga, che, esa cosa es añil. O sea, nunca lo escuché. Bueno, ¿sabes lo que me pasó con el disco? Cuando pensé en el título, me sonó mucho la palabra, estaba la canción, digamos, que sentía que tenía como el espíritu que atravesaba. Y empecé a buscar más información sobre la palabra, ¿no? Sobre el significado. Y encontré varias cosas que me resultaron súper interesantes. Primero, que el añil, en esto que decís, es como difícil de encontrar. Tiene como sobre todo en culturas más de hace muchos años, la búsqueda para los tejidos, ¿no? Para teñir las telas con ese color, es un color tan difícil de encontrar en la naturaleza. Algunas plantas sí lo tienen, pero no tanto, que se volvió como en algo, algo muy preciado, ¿no? Encontrar ese color. Y había algo como de esto de transmisión de generación en generación, de cómo llegar a ese color en las tinturas para los teñidos. Y me pareció súper lindo, porque es súper musical eso también, ¿no? Porque no pasa nada en la música si de generación a generación no vamos escuchando lo que pasó antes y no vamos también construyendo lo nuevo y mirando para adelante. Entonces empecé como a encontrar esas uniones entre el título del disco, el vínculo con el arco iris y todo eso que viene después, como te decía hoy, y también esas cuestiones como de construcción más profundas, ¿no? Y esa cosa tan preciada que es la música, ¿no? Y que aparece por ahí. Viviana, ¿cuándo vamos a conocer y a escuchar el añil? El disco salió en noviembre del año pasado. pasado y es la primera vez que se va a presentar en vivo con toda la banda y todos sus arreglos. Eso va a ser el sábado 29 de marzo en la Sala Balso del Sodre, ahí en Mercedes y Andes, a las 21 horas. Las entradas están a la venta por Ticantel y bueno, va a haber banda completa, invitadas e invitados. Va a estar como artista invitada Guadalupe Calzada también, y un trabajo de puesta en escena e iluminación para vivir como muy adentro todo esto del mundo añil de este disco, de esta música. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, que pases muy bien, gracias por el espacio. Viviana.